En este video te enseñaré a resolver un problema tipo examen de termodinámica aplicado a gases ideales. Leamos la orden del problema. 3 moles de un gas ideal describe el ciclo mostrado en el diagrama presión-volumen de la figura, que es este, y su coeficiente adiabático es de 1,5. Calcular, primeramente, las variables termodinámicas en cada estado del gas, luego el trabajo realizado por el gas, que también se le llama trabajo positivo, el inciso C, el trabajo realizado sobre el gas, o también llamado trabajo negativo, e inciso D, trabajo neto o trabajo total. Recordemos que en gases ideales se acostumbra a usar diagramas presión-volumen, que es un eje cartesiano, donde el eje horizontal será el volumen y el eje vertical será la presión. La presión podrá estar en atmósfera y el volumen en litros si acaso trabajamos en el sistema métrico, o si trabajamos en el sistema internacional estará la presión en pascal y el volumen en metros cúbicos. La temperatura, que también será algo que se va a tomar en cuenta para los gases, siempre tendrá que estar en Kelvin. Si acaso está en otra unidad, vamos a llevarlo a Kelvin. Bien, entonces en el diagrama presión-volumen vamos a representar los estados del gas con puntos. Entonces aquí, ¿cuántos estados hay? Bueno, punto A sería el estado A, estado B, estado C, estado D, estado E, estado F, estado G. Hay en total 7 estados. Y los procesos se acostumbran a trazar como trayectorias, ya que puede ser una trayectoria horizontal, vertical o curva. Los procesos, que es el cambio de un estado a otro, podrán ser de 4 tipos, que aquí te lo indico en este formulario. Son de 4 tipos. Está el proceso isobárico, que es donde la presión se mantiene constante. O sea, cuando pasa de un estado a otro, cambia el valor de volumen, de temperatura, pero la presión no. La presión se mantiene constante, se mantiene igual. Es lo mismo al principio que al final. Entonces, a ese proceso donde la presión se mantiene constante, donde no cambia la presión, lo demás sí, pero la presión no, se le llamará isobárico, proceso isobárico. Luego está el proceso isocórico o isométrico, que es lo mismo, donde aquí la presión cambia, la temperatura también, pero el volumen no. El volumen se mantiene constante. En el isotérmico la temperatura se mantiene constante. La presión y el volumen cambia, pero la temperatura se mantiene constante. En el adiabático todo cambia. El adiabático se caracteriza porque no existe transferencia de calor, ni del gas hacia el exterior, ni viceversa. Entonces la transferencia de calor es 0. Bien, y también tenemos la fórmula del trabajo para cada tipo de proceso. Y también tenemos que tomar en cuenta que la ecuación de estado se llama ecuación de estado porque reúne las 3 variables de estado o 3 variables termodinámicas: presión, volumen y temperatura. Se aplica cuando tenés al menos 2 de 3 datos. Me refiero a los 3 datos, presión, volumen y temperatura. Si tenés al menos 2 de 3, podrás aplicar esta ecuación. Si no, tendrás que aplicar la otra ecuación, la ecuación general de los gases ideales, ecuación combinada de los gases ideales también se le llama, que sería presión inicial, volumen inicial, temperatura inicial, igual a presión final, volumen final, temperatura final. Aquí tenemos que recordar que la constante universal de los gases ideales tiene 2 valores posibles: 0,082 atmósfera litro mol Kelvin o también 8,314 joules mol Kelvin. ¿Cuándo se usa el primer valor y cuándo se usa el segundo? Si la presión está en atmósfera y el volumen en litros, usas el primer valor, 0,082. Pero si la presión está en pascales y el volumen en metros cúbicos, sistema internacional, usas el segundo valor para la constante universal de los gases ideales, R mayúscula. En la medida de lo posible, busca usar siempre la ecuación de estado. En caso de que no se pueda porque no tengas 2 de 3, tendremos que usar la ecuación combinada de los gases ideales, que se usa en procesos. Ahora también hay un par de fórmulas que se usará solo para los procesos adiabáticos, que es esta de acá: presión inicial, volumen inicial elevado a gamma, que se llama coeficiente adiabático. Tomar en cuenta que gamma solamente es para el volumen, no para todo. Igual a presión final, volumen final elevado a gamma. Bien. La otra fórmula, que no se usa mucho, pero a veces es útil: temperatura inicial por volumen inicial elevado a gamma menos 1, igual a temperatura final por volumen final elevado a gamma menos 1. En cuanto a los procesos, podemos reconocerlos en el diagrama presión-volumen por el tipo de trayectoria. Si la trayectoria es horizontal, será un proceso isobárico. Si la trayectoria es vertical, será un proceso isocórico. Pero si es una curva, hay de 2 tipos: isotérmico y adiabático. En palabras sencillas,
diremos que cuando la curva tiende a ser más echadita, tiende a ser más horizontal, es un isotérmico, y si tiende a ser más vertical, más paradita, será adiabático. Bien, con esas consideraciones vamos a leer el diagrama presión-volumen que se nos ha pedido examinar. El inciso A me pide determinar el valor de presión, volumen y temperatura. Esos son variables termodinámicas del gas, la presión, el volumen y la temperatura, para cada estado. Entonces, recomiendo hacer una tablita para ir ordenadamente, una columna para colocar los estados. Estaban los estados A, B, C, D, E, F, G. A, B, C, D, E, F, G. Luego, una columna para la presión, volumen y temperatura. Una para la presión, una para el volumen, una para la temperatura, colocando la unidad correspondiente. La presión aquí nos dieron en atmósferas, así que aclaro eso. Y el volumen en litros, aclaro eso también. Y la temperatura siempre tiene que estar en Kelvin, aclaro eso también allí. Y luego rellenamos los datos. Voy a rellenar de color azul todos los datos que ya me proporciona aquí el diagrama presión-volumen. Y de otro color, de color rojo, estoy anotando los valores que nosotros vamos a encontrar con fórmula. Entonces, aquí leemos, para el punto A o estado A, tengo una presión de 24 atmósferas, un volumen de 12 litros, anoto. Temperatura, no se puede leer temperatura en el diagrama presión-volumen, a menos que se hayan dibujado curvas isotermas, que no es el caso. Así que seguimos. El estado B, tenemos presión 24 atmósferas, el volumen es 16 litros, no hay temperatura. Para el punto C sería una presión de 3 atmósferas, un volumen de 16 litros, no hay temperatura. Para el punto D sería una presión de 3 atmósferas también, un volumen que no se conoce, entonces aquí estaba inicialmente vacío, luego se rellenó, por eso está con otro color, porque luego se rellenó. No hay temperatura tampoco, no habrá temperatura para ninguno de los puntos. El punto E tiene una presión de 15 y un volumen de 4, anotado. Para el punto F o estado F no hay presión, estaba inicialmente esto en blanco, el volumen fue de 14 y no hay temperatura. Para el punto G no hay tampoco presión, estaba inicialmente en blanco eso, el punto o estado G tiene un volumen de 14 litros y no hay temperatura. Bueno, ¿cómo se halló los valores que no teníamos en un principio? Aplicando la ecuación de estado en aquellas que tengan 2 de 3. Entonces el estado A tenía 2 de los 3, le faltaba nada más la temperatura. Insisto, todo lo que está aquí de rojo es lo que en un primer momento estaba en blanco y nosotros tenemos que encontrar esos valores con fórmula, con cálculos. Entonces, yo vi que teníamos 2 de 3, 2 de los 3. Entonces, aplico la ecuación de estado, he despejado aquí cada letra para directamente usar lo que haga falta. Despejando temperatura, NR, que le están multiplicando temperatura, pasarían a dividir y me queda así. Si despejo presión, el volumen pasaría al otro lado a dividir y me quedaría así. Y si despejo volumen, la presión que le multiplica lo mando a dividir y me queda así. Y bueno, comenzamos. Para el punto A hace falta la temperatura, así que aplico esta formulita acá para el punto A. En el punto A me quedaría así, A, y reemplazo. Presión y volumen, 24-12. ¿Listo? N, aquí me decía 3 moles, eso me decía el enunciado de la pregunta, son 3 moles de un gas, así que coloqué 3 moles, número de moles 3. Y el valor de R ya vimos que, como la presión está en atmósferas y el volumen está en litros, entonces cuando tenés la presión en atmósfera y el volumen en litros, usás el primer valor de la constante universal de los gases ideales, con la presión en atmósfera y volumen en litros. Entonces 0,082 es el valor que corresponde. Todo en la calculadora me quedó 1170,73 Kelvin, y este valor, como ya lo hallé yo con cálculos, lo anoto con otro color aquí, rellenado el estado A. Estado B. Lo mismo, me hace falta temperatura, así que apliqué la misma fórmula, pero para el estado B. Entonces, aquí se aplicó la fórmula, se reemplazó datos, presión y volumen B serían 24 y 16, y en estrés R0,082 me quedó 1560,98 Kelvin. Tomo esto y relleno acá. Luego, para el estado C, lo mismo, hace falta temperatura, entonces aquí apliqué la fórmula que tenía acá ya despejada. Y bueno, la presión y volumen del estado C es 3 y 16. 3 y 16. En estrés, R0,082, me quedó 195,12 Kelvin. Se rellena. ¿Listo? Seguimos. Para el punto D,
teníamos nada más uno de los tres datos, así que no puedo aplicar la ecuación de estado todavía. Pero para el punto E sí, tengo dos de los tres, así que aplico nuevamente, me hace falta temperatura, así que apliqué la presión y el volumen del estado E sería 15 y 4. Bien, anoté 15 y 4. N es 3, R es 0,082 y me quedó 243,9 Kelvin que transcribí acá. Listo. Ahora, rellenando lo que hace falta. Ya. Ya tengo la temperatura E. Ya fue lo último que transcribí. Pero si examino, el proceso EF es isotérmico. ¿Cómo sé que el proceso EF es isotérmico? Porque la curva isotérmica tiende a ser más echadita. Entonces, acá, ¿cuántas curvas hay? 3 en total. Esta y esta. Entonces, esta curva se ve más paradita comparada con esta. Entonces, esta que está más echadita es la curva térmica. Curva isotérmica. Esta es curva diabática. Y esta se parece mucho a esta, así que también es adiabática. Nada más tenemos una curva isotérmica. Después que hayas rellenado todo lo que pudiste con la ecuación de estado, y ya no podás aplicar más la ecuación de estado porque ya no tenés 2 de 3, examiná si hay algún proceso isotérmico, porque si hay un proceso isotérmico, tú podrás copiar el dato de la temperatura de uno de los puntos para el otro punto, porque el proceso isotérmico se caracteriza por tener la temperatura constante, es decir, que la temperatura al inicio y al final va a ser la misma. Entonces, como yo ya encontré la temperatura del punto E, que me quedó 243,9, y yo veo que el proceso EF es isotérmico, entonces digo, bueno, si el proceso EF es isotérmico, la temperatura E y la temperatura F son iguales. Y si ya tengo la temperatura E, le puedo copiar el dato al estado F. Entonces copié el dato para el estado F. Y ahora sí, ya tenía 2 de 3. Nada más me hacía falta la presión. Entonces, allí para el punto F, la presión, que aquí ya lo habíamos despejado la formulita. Entonces, acá reemplacé. N es 3, R es 0,082. Temperatura F, pues bueno, lo tenemos acá, 243,9. Y el volumen F era 14. Entonces, esto me quedó 4,29. La unidad de la presión, atmósferas. Entonces, esto acá ya rellené acá. Listo. Y bueno, ahora me hace falta rellenar, me hacía falta rellenar el estado D, esto todavía estaba en blanco, el estado F que hacía falta 2, perdón, el estado F ya está rellenado, es el estado G que hacía falta 2. Entonces, ¿cómo rellenamos eso? No puedo aplicar la ecuación de estado porque tengo solo uno de los tres. Así que digo, a ver, el proceso adiabático tiene una fórmula que puedo usar. Una fórmula exclusiva para el proceso adiabático es esta. Presión, volumen elevado a gamma igual a presión, volumen elevado a gamma, iniciales y finales. Entonces, aquí el proceso DE es justamente adiabático. Entonces, yo tengo, me falta datos del punto D, me falta datos de volumen y temperatura. Solo tengo presión, pero como el proceso DE es adiabático, yo puedo aplicar la fórmula como lo hice acá. Presión inicial, volumen inicial, como el punto D es el inicio y E es el final, sería DD para el inicial, EE para el final. Y aquí examino, a ver, del punto D tengo nada más presión, volumen me falta. Pero para el punto E tengo presión y volumen. Ah, entonces de acá puedo despejar el volumen D. Entonces eso hizo justamente, la presión lo pasé a dividir, esto primero se copia. La presión se pasa a dividir y este gamma pasa como raíz gamma de todo lo que hay en el otro lado. Se reemplazó, gamma valía 1,5, eso decía el enunciado del problema, que el coeficiente adiabático es de 1,5, entonces reemplacé ahí 1,5. Y bueno, la presión E está acá, 15, el volumen E está acá, 4, gamma 1,5 y la presión D es 3. Todo me queda 11,7 litros, eso lo transcribo acá, 11,7. Y bueno, ahora sí ya tengo 2 de los 3, ya puedo aplicar la ecuación de estado nuevamente. Me haría falta temperatura, entonces para el punto D apliqué acá para calcular temperatura. La presión y el volumen D estaría acá, 11,7. N es 3, R es 0,082 y me quedó 142,68 Kelvin, redondeado a 2 decimales. Esto acá lo copié, lo transcribí acá. Finalmente, para el estado G, solo tenemos un dato, volumen, nos hace faltan dos más. Para encontrar la presión, primeramente, examinemos que del punto G al punto A es un proceso adiabático. Esta trayectoria se parece mucho a la trayectoria de E, que ya vimos que era diabático. Entonces, escribo del punto G al punto A es un proceso diabático.
si yo examino del punto G, presión no tengo, pero volumen sí. Gamma es dato 1,5. La presión y el volumen A sí están. Entonces de aquí puedo despejar la presión G que me hace falta. Entonces despejamos. El volumen elevado a gamma lo pasé a dividir al otro lado. Pasa a dividir y me queda así. Reemplazando, la presión A es 24, volumen A es 12, elevado a gamma que es 1,5 y volumen G era 14, elevado a 1,5 me queda 19,04 atmósferas. Una vez transcribo acá, me doy cuenta que tengo 2 de 3, me haría falta solo la temperatura y ahora sí puedo aplicar la ecuación de estado para encontrar la temperatura del punto G. Bueno, entonces reemplazo, presión y volumen sería 19,04 y 14, N es 3 moles, R 0,082 y me quedó 1083,58 Kelvin, lo cual transcribí acá. Y así pudimos completar el inciso A, que nos pedía presión, volumen y temperatura para todos los estados. Ahora vamos con los incisos B, C, D. Inciso B, el trabajo realizado por el gas, que también se conoce como trabajo positivo. ¿Cómo saber de antemano si un proceso tendrá un trabajo positivo o negativo? En palabras sencillas, si en el proceso se avanza hacia la derecha, será positivo, y si se avanza hacia la izquierda, será negativo. Entonces, por ejemplo, en el proceso AB avanzamos hacia la derecha, será positivo. En el proceso BC no se avanza ni a la derecha ni a la izquierda. En ese caso el trabajo será cero. El trabajo para un proceso vertical, isocórico es vertical. Para un isocórico el trabajo es cero. Bien, porque no se avanza ni a derecha ni a izquierda, no es ni positivo ni negativo. El proceso CD avanza hacia la izquierda, va a ser negativo. El proceso DE también hacia la izquierda va a ser negativo. El proceso EF avanza hacia la derecha, va a ser positivo. FG no avanza ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, va a ser cero. Y el proceso GA avanza hacia la izquierda, va a ser negativo. Entonces, en el inciso B me piden el trabajo realizado por el gas o trabajo positivo. Bueno, ¿quiénes serán los positivos? AB será positivo y EF. Entonces aquí calculé el trabajo AB, como es un proceso isobárico, y lo sé porque para una trayectoria horizontal es un proceso isobárico. Entonces, acá la fórmula de trabajo que corresponde es presión por volumen final menos inicial. Como voy de A a B, entonces B es el final y A es el inicial. Presión. Aquí no me indica inicial o final porque es la misma para los dos. Tanto A como B tienen una misma presión. Entonces, esa presión, coloco 24 atmósferas, el volumen B es 16, el volumen A es 12, y me quedó 96. La unidad del trabajo, cuando trabajas con la presión en atmósfera y el volumen en litros, será atmósfera por litro. Bien, seguimos. El trabajo EF también es positivo, así que, como es una curva que tiende a ser más echadita, estamos hablando de un proceso isotérmico. Y la fórmula para el isotérmico del trabajo es presión inicial, volumen inicial, logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial. Entonces acá el inicial es el punto E porque vamos de E a F. Entonces inicial, y aquí arriba final sería el punto F, el final. Bien, reemplazando datos, presión y volumen del punto E sería 15 y 4. Reemplazamos, logaritmo natural. Volumen E es 4 y volumen F es 14. Se reemplaza y esto quedó 75,17 atmósfera por litro. Finalmente, el trabajo positivo es la suma de esos dos, que fueron los positivos, 96 más 75,17. Eso me da 171,17 atmósfera por litro. Encerramos, esa sería la respuesta del inciso B. Enmarcamos para que resalte la respuesta. Y luego el inciso C. Me pide el trabajo realizado sobre el gas o trabajo negativo. Bueno, ¿quiénes son los negativos acá? El proceso CD que avanza para la izquierda es negativo, DE también y GA también. Entonces, el proceso CD es una trayectoria horizontal, así que sería un proceso isobárico. Y el isobárico tiene esta fórmula. Entonces, aplico la fórmula acá. Como voy de C a D, D es final y C es inicial. La presión CD es la misma, 3. Volumen D y volumen C serían 11,7 y 16. Esto me dio menos 12,9 atmósfera por litro. Luego el trabajo de E, ese es adiabático, así que la fórmula para el proceso adiabático en cuanto al trabajo es presión final, volumen final, menos presión inicial, volumen inicial, 1 menos gamma. Entonces, aquí el final es el punto, aquí estamos acá. El final es el punto E y el inicial es el punto D. Reemplazando, presión y volumen E sería 15 y 4. Y presión y volumen D sería 3 y 11,7. Y gamma era 1,5. Esto me quedó menos 49,8 atmósfera por litro. Luego el proceso GA, que sería también
adiabático, así que aplicaríamos la misma fórmula. Presión final, volumen final, presión inicial, volumen inicial, 1 menos gamma. Aquí voy de G a A es el final, entonces G es el inicial. Reemplazando, presión y volumen A es 24 y 12, y presión y volumen G es 19,04 y 14. Gamma 1,5, esto me da en la calculadora menos 42,88 atmósferas por litro. Finalmente, el trabajo negativo es la suma de esos trabajos, de estos tres, que son negativos. Entonces sería menos 12,9, menos 49,8 y menos 42,88, que en total me quedó menos 105,58 atmósferas por litro. Y finalmente el inciso D me pidió el trabajo neto. Entonces, acá el trabajo neto es la suma de todos los trabajos, simplemente eso. Así que coloco el trabajo del proceso AB, BC, CD, DE, EF, FG y GA. Si aquí examinamos el trabajo BC y el trabajo FG, son isocóricos porque son verticales. El proceso BC es vertical, el proceso FG es también vertical, y hemos visto que para un proceso isocórico que es vertical, el trabajo es 0, así que lo taché, esto es 0. Ahora, el trabajo AB y EF lo marqué con azul porque los dos eran positivos. El trabajo CD, DE y GA son negativos, así que lo marqué con negro para diferenciarlos. Y bueno, la suma de estos dos daba 171,17. Y la suma de estos tres de acá, de estos tres, daba menos 105,58. Al unirlos, nos queda en total 65,59 atmósferas por litros positivo. Y recuerda, si bien es cierto, toda persona decide qué hacer con su vida, sea para bien o para mal, todos vamos a rendir cuentas al Creador de las cosas que hagamos en vida. Así que decide bien, sé honesto en tu examen, sé honesto en la vida, no te permitas consumir pornografía, alcohol, cigarro, drogas o cualquier otra forma de vicio que terminará autodestruyéndote. Sé una persona de bien, sé una buena persona.